¿Cómo están, queridos amigos, queridos teleamigos de nuestra franja de fe Iglesia Una y Fiel en misión hacia la Iglesia Remanente? Hoy estamos una vez más en nuestro programa Misión Familia, donde seguimos avanzando en querer ser instrumentos de formación de la conciencia, que es tan importante ahora más que nunca que nosotros nos formemos en nuestros, digamos que tengamos nuestro entendimiento cada vez más iluminado por la verdad. Y por eso pues hoy vamos a tocar un tema muy actual que digamos que es una realidad que está por todas partes, pero como no la hemos sabido definir, no la hemos estudiado, pues no nos hemos dado cuenta, y por eso es muy importante que estemos muy atentos, porque seguramente las cosas que muchos de ustedes van a escuchar les van a resultar muy prácticas para seguir avanzando en este llamado que el Señor nos ha hecho de ser familias en Él y para Él. Me encuentro con mi esposa Judith. ¿Cómo estás? Bien, pues seguimos con ustedes. Que este espacio que pretende para todas las familias y para ese papel que tiene la familia en la sociedad y los individuos que están insertos en una familia, para que sea luz en esa tarea que tenemos todos de ser la levadura de la masa. Sí, de ser fermento de verdad en medio de tanta mentira. Y como lo habíamos dicho en nuestros anteriores programas, quiero recordarles que este programa de Misión Familia tuvo un invitado muy especial, y por eso digamos que a la luz de este programa queremos llevar a la práctica muchas de las cosas o conclusiones que se pudieron ir quedando de estos anteriores programas. Aquí tratamos de ir como a la raíz de donde vienen tantas deformidades que se ven en la sociedad actual, en la manera de pensar. Por eso hoy vamos a empezar a hablar de unas posturas filosóficas, unas tendencias que ya se convierten no solo en tendencias, sino en una posición. Y cuando uno, digamos, toma una posición, toma siempre la posición en la que uno se siente cómodo. Cuando uno está en una posición incómoda, uno inmediatamente busca cambiar de posición, ¿no? O sea, si yo estoy en una posición en que algo me incomoda, pues la cambio y busco la posición más cómoda. Pues eso nos pasa también intelectual y espiritualmente. Hoy en día se están adoptando eso, posturas que son cómodas, que no le requieran al ser humano esfuerzo, negación, sacrificio, disciplina, como nos lo exige nuestra santa religión católica, que sabemos que es la única inspirada por Dios, donde hay una verdad plena. En las otras religiones hay algo de verdad, hay vestigios de verdad, pero también hay mentira, y pues una verdad a medias no nos sirve para esta misión a la que el Señor nos llama. Y sé que esta franja de fe tiene su público, que es ese pueblo que el Señor quiere formar de familias y de almas, que estemos caminando en su voluntad, en su plan. Y en ese caminar en su plan es muy importante que vivamos en la verdad. Y para vivir en la verdad necesitamos dos elementos muy importantes: la fe y la razón. Y eso siempre lo había enseñado la Iglesia. En el Catecismo hay un capítulo entero donde habla de esto, los papas han hablado de esto. Entonces la fe y la razón son como dos alas que son necesarias para que nosotros no solo podamos emprender el vuelo, sino llegar a la meta, que es la unión con Dios, con el Creador, porque solo allí está la verdadera plenitud, la verdadera realización del ser humano. Entonces, si yo, digamos, solo me apoyo en la fe o solo en la razón, no va a haber un equilibrio. Entonces sería como un avión que quiere volar con solo un ala. Se le daña un ala, entonces ¿qué pasa? Empieza a dar vueltas sobre sí mismo y se empieza a hundir. Y aquí nosotros se trata de eso, de hacer un camino en Cristo, porque Él es el camino, y nosotros caminando en Él debemos perseverar y llegar a la meta. Pero en ese camino necesitamos esas dos luces, la luz de la fe y la luz de la razón. Que recordemos que la razón humana, que está como intrínsecamente unida al intelecto, que es una de las tres potencias del alma, el entendimiento o la inteligencia, ¿sí? Se pueden llamar de la misma manera, entendimiento, inteligencia, y la razón hace parte de esta potencia del alma. Entonces, la razón humana por sí misma, por el pecado original y todos los estragos que ha dejado el pecado, además pues impulsada por una voluntad humana, esa razón humana no es de fiar por sí misma, sola,
pero resulta que nosotros hemos crecido en una sociedad que ha idealizado esa razón, que la ha puesto muchas veces en el lugar de Dios. ¿Sí? Y recordemos desde la Revolución Francesa, cuando se pone a la razón como la diosa razón. Entonces se llega a tal punto, y hoy en día muchas personas viven de esa manera, de que la voz de sus criterios, de sus propios razonamientos humanos, es para ellos como si fuera la máxima autoridad. O sea, reemplaza la voz de Dios, reemplaza la palabra de Dios. Entonces nosotros, eso es lo que queremos, que nosotros vayamos superando unos errores que son muy astutos, que son muy sutiles. Estas posturas filosóficas, que son muchas, hoy vamos a hablar de fideísmo y deísmo, pero ustedes han escuchado, existe el gnosticismo, el agnosticismo, el teísmo, el ateísmo y muchas otras, que muchas de ellas están llenas de errores, llenas de desequilibrios, y ahí eso lo aprovechan, digamos, los enemigos, que ya sabemos quiénes son, para lo que han logrado. Hoy en día estamos recogiendo los frutos de una siembra que lleva muchos años. Entonces, yendo ya, digamos, en materia a que empecemos a definir qué es el fideísmo y qué es el deísmo, es muy importante que entendamos eso. Hay un punto medio que es de equilibrio. Entonces, estos son como dos extremos. Resulta que en ese camino al que Dios nos llama, que es caminar en la verdad, que es caminar a la luz de la fe, entonces ahí no hay extremos, porque precisamente es avanzar en un camino. El extremo por el camino recto sería llegar a la meta. Entonces ahí no hay extremo, el extremo es salirse del camino. Entonces tanto el fideísmo como el deísmo se convierten como en una tentación que me sacan del verdadero camino. Como decía, la Iglesia siempre lo ha enseñado, y los santos han sido personas de mucha fe, pero también de mucha razón. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que lo que creen lo entienden, lo piensan, se forman. Hay mucha oración, pero también mucha formación. O sea, es muy importante eso que estoy diciendo, porque hoy lamentablemente, que precisamente ahí empezamos a hablar de qué es el fideísmo, es que nos quedamos apoyándonos solo en la fe muchas veces, pero no pensamos, no estudiamos, no argumentamos en lo que creemos. Entonces, si a mí me preguntan, pues como no tengo argumentos, entonces es como cuando la gente se queda en ese plano de no, yo creo porque sí, o porque me enseñaron, o por tradición, o no sé ni por qué creo. Entonces, porque eso, lo que estoy diciendo, una posición cómoda, eso es fácil, ¿no? Yo creo y ya. Y la otra posición, que es el deísmo, es digamos, ya lo contrario, que es apoyarme ya no en la fe, sino solo en la razón, solo en la razón. Entonces, mucha gente cae en esto cuando se dedica, digamos, solo a la parte intelectual, a la parte, digamos, dogmática, pero se olvida de la parte práctica, ¿sí? De la parte devocional, del encuentro personal con Dios, ¿sí? De la oración. Y todo esto tiene que ver mucho con tantas herejías que hay hoy en día, o sea, cosas que se salen de la recta doctrina, tanto los que se van por el lado del fideísmo como del deísmo. Ambos caminos conducen a la herejía, es decir, conducen a la mentira, conducen a irse por un camino que me aparta de la meta, del recto camino, que es Dios. Pues definiendo lo que es el deísmo es una postura, como ya lo decía, es una postura filosófica que admite la existencia de un Dios, pero no es el Dios del Evangelio, no es un Dios que se ha encarnado, un Dios que se ha manifestado y que se ha revelado a los hombres, sino es un Dios que es impersonal, un Dios que no tiene figura, un Dios que creó, un motor creador. Muchos hablan de un motor creador y de algo por lo cual comenzó la creación, que tuvo que tener un fin. Los científicos han llegado a esta conclusión, tuvo que haber un principio y tuvo que haber una inteligencia superior que creara todo. Pero este ser es impersonal, es como si habláramos de algo gaseoso, algo que no tiene forma, que no tiene sentimiento. Y la revelación nos viene a decir que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si partimos desde este principio que nos enseñan las Sagradas Escrituras, podemos entender que es un Dios que se ha revelado y que es una persona. Una persona, nosotros como cristianos, en la auténtica fe sabemos que es una persona una y trina, que se manifiesta aún más adelante en la historia de la humanidad en la encarnación de Cristo.
se dirá, Dios se hace imagen en la figura de Cristo, ¿no? en la figura de su Hijo Jesucristo. Entonces, uno de los errores, partiendo de esto, uno de los errores a que puede llevar en la vida práctica de una persona que quiere vivir una fe auténtica o que no, de las personas que simplemente no creen o necesitan o tienen una serie de necesidades. Estas posturas también, como tú decías, se adaptan y nos apoltronan en lo que más nos conviene. ¿Por qué? Porque en ellas encontramos es lo que se adapte a nuestras necesidades. Eso en el programa con el doctor Cure lo manifestábamos, quedaba al descubierto cómo es un Dios mago, ¿no? Dios Merlín, decía él, un Dios que aparece cuando nosotros los necesitamos. Entonces, la postura como es decir, hay un Dios, sí, porque la razón, si hay una razón y si vamos a los estudios científicos, sí, tal vez queda un vacío en la creación, en quién la pudo haber creado, que sí es tan perfecta, que tuvo que tener un creador, pero ese creador dejémoslo allá, aparte de mi vida. Entonces en la práctica nos lleva a negar algo que es propio, un atributo propio de la divinidad de Dios, que es su providencia, que Él no solo crea, no creó y dejó, porque el deísta cree que hay un creador, pero que dejó la naturaleza y la creación, quedó como en el punto en el que ella empieza como a moverse solita, y es casi como las tragedias griegas donde los dioses creaban a los hombres y los ponían a los dioses del Olimpo, y los ponían ahí como en un teatro para ver qué salía de ese experimento. El Dios del cristianismo es un Dios que está con nosotros, que nos acompaña en toda la historia, desde la creación. Tenemos los relatos bíblicos que lo expresan absolutamente con una claridad y una perfección que también es comprobable históricamente, en la que se ve ese acompañamiento de un Dios que no se queda lejos de su criatura, sino que se acerca, y el acercamiento es tan grande que llega a hacerse uno con su criatura en la comunión, a encarnarse y a hacerse semejante al hombre en la encarnación del Hijo de Dios. Sí, miremos lo grave de esto, o sea, el deísta, vamos a las definiciones para que vayamos como que sean cosas muy concretas y después vamos viendo a qué lleva esto. Entonces, el deísmo del latín deus, Dios, es la postura filosófica que acepta el conocimiento de la existencia y la naturaleza de un Dios o más dioses, a través de la razón y la experiencia personal, en lugar de hacerlo a través de los elementos comunes de las religiones teístas, como la revelación directa, la fe o la tradición. Tremendo esto porque, o sea, Dios habló, Dios ya se reveló, Dios se manifestó y lo ha hecho a lo largo de la historia, todo ese plan de salvación. Y el deísta es como que se queda escuchándose a sí mismo. O sea, sí puede ser que Dios exista, pero como mi razón humana, si yo no la dejo iluminar por la fe, llega hasta un punto no más humano. Entonces todo se reduce a la materia, todo se reduce a esta realidad de los sentidos. Entonces lo que yo no logro entender, entonces en la práctica para mí no existe. O sea, si yo no lo entiendo, entonces no creo en eso. Entonces de ahí, hablándolo concretamente dentro de nuestra Iglesia Católica, cómo se manifiesta el deísmo. Más que todo se podría decir que en general se suele caer en el deísmo los círculos más intelectuales, es decir, los más estudiados. Entonces, ¿quiénes vendrían a ser dentro de la iglesia? El mismo clero, que sabemos que hoy en día lastimosamente, dolorosamente, en su mayoría ha caído en la apostasía, en la herejía, en estar acomodados a este mundo precisamente porque se volvieron muy racionalistas, porque esa formación racionalista deísta se les viene dando desde los seminarios desde hace décadas. ¿Sí? Entonces empieza todo a tratar de entender con la razón. ¿Sí? Entonces, Jesús no multiplicó los panes, sino que más bien fue que hizo que no se acabaran y que los compartieran. Jesús no caminaba sobre las aguas, sino que es que él aprendió unas prácticas de respiración por allá no sé dónde. Entonces, ¿sí me hago entender? O sea, todo empiezan a tratar de entenderlo y de explicarlo desde la razón humana. Entonces todo se vuelve una religión naturalista, no sobrenatural. O sea, todo en un plano humano, no divino. Por eso, si yo me quedo solo en la razón, podría decir que estoy tratando de hacer una casa, pero solo le hago piso, solo una base. Entonces podemos comparar eso y además esto que estoy diciendo daría para profundizar mucho, porque se trata de que Dios quiere construir
en nuestra alma, así como nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo sabemos, dentro de ese templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo hay un lugar santísimo. ¿Cuál es ese lugar santísimo? El alma, el corazón del ser humano. Entonces, en esa alma también Dios quiere, con nuestro concurso, con nuestra ayuda, con nuestro sí, quiere ir construyendo una casa hermosa para Él. Pero una casa tiene que tener techo y tiene que tener piso y tiene que tener paredes y ventanas. Resulta que para que esa casa sea completa, ese templo interior tiene que tener el piso de la razón y el techo de la fe. Cuando ya hay esas dos cosas, entonces ya se pueden construir las paredes, ya es un hogar, ya es una habitación para Dios. Pero mientras yo solo sea fe, es como una casa en que solo hay un techo y está llena de huecos. O si soy solo razón, entonces es solo piso. Eso es muy importante que lo entendamos. Estoy tratando de poner ejemplos sencillos para que todos ustedes podamos, o sea, que esto lo pueda comprender cualquier clase de persona, no solo los intelectuales. El deísmo, acordémonos que prescinde de cierta manera de la fe, o hasta cierto punto, medianamente o totalmente de la fe. El deísta, entonces, en esta postura, cae en un materialismo y es muy peligroso porque puede rayar en el ateísmo, porque como se vive en un ateísmo práctico. Bueno, ya regresamos, queridos hermanos, después de la pausa. Queridos amigos, continuamos aquí en Iglesia Una y Fiel en su programa Misión Familia. Y precisamente el objetivo que el Señor tiene a través de este programa es que cada uno de nosotros y por lo tanto nuestras familias lleguemos a ser instrumentos de Él de verdad, de luz, en medio de tanta oscuridad que hay hoy en día, en medio de la cultura de la muerte, seamos instrumentos de vida. Pero para eso, como estamos hablando, tenemos que estar bien, tenemos que estar en la verdad completa, no en esos desequilibrios que nos presentan estas posturas filosóficas y en las que de pronto nosotros sin darnos cuenta hemos caído o hemos tenido cosas de lo uno y de lo otro, porque estas son cosas sutiles, son cosas que no aparecen así. Entonces es muy importante que estemos atentos, que al escuchar yo todo esto estudie más sobre todo esto y yo vea, yo en tal cosa como que he caído en ser como fideísta o he caído en ser como deísta. Y esto, le estamos hablando porque sabemos que ese es nuestro público en su mayoría. Estamos hablando para la Iglesia Una y Fiel, para el pueblo católico, para ese pueblo que el Señor quiere formar, para hacer iglesia remanente. Estamos más que todo hablando para ese público, de personas que tienen fe, pero que tal vez los unos han sido muy racionales y los otros han sido muy, ¿cómo se podría decir? Como que se han apoyado más solo en la fe, pero no ha habido formación, no ha habido estudio, no ha habido meditación y por lo tanto nos quedamos así y es muy peligroso eso porque cuando yo me quedo solo en la fe, que ahora vamos a hablar más de eso, de lo que es el fideísmo, me puedo rayar casi como en lo mágico o en la superchería o resulto como que creyendo en cualquier cosa prácticamente. Pero siguiendo adelante con lo del deísmo, como lo leí acá en la definición, se puede decir que la persona se apoya más en su criterio personal, en su experiencia, que en lo que Dios ha revelado. Por eso aquí dice que el deísta muchas veces como que relega o rechaza o no le da importancia a lo que enseñan las religiones teístas, pero nosotros sabemos, como lo hemos dicho, hablando de nuestra religión católica. Entonces ahí tenemos una doctrina muy clara, muy rica, muy antigua, donde está la verdad completa y yo me quedo creyendo en lo que a mí me gusta o en lo que a mí me parece, pero no voy a la fuente, o sea, no escucho a Dios, sino que me quedo escuchando a mí mismo. Y eso le pasa al deísta, se queda con elucubraciones o se queda también escuchando hombres, ¿sí? Se queda, leí tal filósofo, leí tal teólogo, leí a Marx, leí a Nietzsche, y eso, o sea, llegan a como a fundamentar su vida en esos criterios que son humanos y por lo tanto muy imperfectos, en vez de ir a yo apoyarme en la verdad completa que no viene de un hombre sino de Dios. Entonces es grande, es un mar, es como que yo debo escoger si me quedo
como creyendo y viviendo en lo mío o me quedo en lo de Dios, ¿sí? Voy a lo de Dios. ¿Qué más podrías tú complementarnos sobre el deísmo? En Spes Salvi nos dice, en La Esperanza fuimos salvados, de Benedicto XVI, dice: la vida no es simplemente el producto de las leyes, de la casualidad de la materia. En todo y por encima de todo hay una voluntad personal en Jesucristo, que se manifiesta como Dios amor. Dios que se manifiesta en la razón, en la voluntad y en el amor como un Dios personal. Miremos esta profundidad, como siempre, de Benedicto XVI en sus escritos, y de paso los invitamos a que leamos, a que estudiemos y a que nos dejemos bañar de esa luz y esa sabiduría que el Espíritu Santo le ha dado al Papa Benedicto XVI, que es totalmente presente y que en sus escritos, si lo ven, hace siempre una radiografía de la historia completa de la humanidad. Yo quería que nosotros nos fijáramos en este momento en la misma historia de la Iglesia, en los primeros siglos, cuando la Iglesia tuvo las persecuciones que vivían en esa fe tan grande y en ese amor a Cristo, que vimos el bañarse las semillas de los mártires para regenerar lo que sería y lo que ha sido la Iglesia. Y en este momento histórico en que la Iglesia como que se acomodó de cierta manera, porque el Imperio Romano adopta el catolicismo como la religión del imperio, entonces hay como un cese de ese fuego que venía en la fe de los apóstoles, y se acomoda, hay un acomodamiento, y ese permearse toda la cultura romana, que la cultura romana del Imperio Romano traía la mezcla de los griegos, de la sabiduría filosófica que traía de los griegos, en el arte, en todo este tipo de cosas, las mismas leyes romanas, y empieza el cristianismo en ese momento histórico como a permearse de todo eso, sí hay como un acomodamiento. Entonces, cuando la Iglesia y cuando el cristiano y cuando tenemos convicciones claras y esas convicciones han sido perseguidas, ha salido de los hombres la pureza de lo que en verdad creían. Ahora, en este momento, en la historia de la humanidad, las doctrinas no son perseguidas con armas, no estamos en el circo romano y no nos están devorando los leones. Y es aún más peligroso, porque si sintiéramos que el león nos está a punto de devorar, de pronto nos moveríamos en nuestra fe y estudiaríamos la fe y nos daríamos cuenta en qué mundo estamos. Pero el auge de las comunicaciones ha hecho que todo viento de doctrinas, de filosofías antiguas, que muchas de ellas, como el fideísmo, ha sido condenado ya por la Iglesia en el concilio Vaticano I y a lo largo de la historia. La Iglesia ha tenido condenado ya 14 errores, digamos, de posturas que se van adoptando, que nacen de una idea, de una herejía, se van convirtiendo en un movimiento prácticamente. De la época también. Y la Iglesia ha estado ahí siempre, o sea, Dios, ahí se ve el actuar de Dios, del Espíritu Santo, como la Iglesia ha estado como vigilante por el bien de la humanidad y por la salvación de las almas, y siempre ha estado, cuidado con esto, y uno de sus últimos errores en condenar es el modernismo y la masonería, y ha sido condenado por del Espíritu Santo a través de papas, y estos últimos errores, ¿qué hacen? Lo que tú estás diciendo, eso se llama sincretismo religioso, que es la mezcolanza. Entonces, como hay tanta información, sin formación, sin oración, ¿cuál es el fruto? La confusión, que es lo que se vive hoy en día. Información, sin oración, confusión. Sin formación, la razón. Sin oración, la fe. Por eso insistimos, necesitamos esas dos alas, necesitamos esos dos pies para poder avanzar. Si no tenemos dos pies, sino que caminamos con uno solo, nos vamos a tropezar. Y es lo que pasa cuando yo me voy solo por la fe, tropiezo, o solo por la razón, voy a tropezar. Y eso, lastimosamente, hoy en día hay mucho de esto en la Iglesia, tanto fideísmo como deísmo. Yo diría, me atrevería a decir que el deísmo, como en los círculos altos, en el clero, en los intelectuales, y el fideísmo mucho en el pueblo como tal, o sea, como en las multitudes. Se cae mucho en el fideísmo. Benedicto XVI también nos expresa que en este texto en la esperanza fuimos salvados,
que deísmo, que es hay una creación, pero se rige en la razón, podemos racionalizar las leyes de la naturaleza, pero es como si el hombre se redujera a una esclavitud a esas mismas leyes de la naturaleza, que rigen la naturaleza de acuerdo al razonamiento del hombre. Acordémonos que habíamos definido el concepto y habíamos tratado de mostrar que el camino del conocimiento, el método del conocimiento, primero, en una primera instancia, se da por los sentidos. Luego aborda la razón porque nuestros sentidos son insuficientes para abordar el conocimiento, pero la razón tiene un límite y ese límite no lo ve el deísta. Entonces es necesario que todas estas leyes de la naturaleza estén presentes o que todas estas leyes sean comprobadas y se cae en un materialismo que hace al hombre esclavo de sus propios conocimientos y de sus propios nuevos conocimientos, porque podríamos decir en materia de revelación que Jesucristo es dibujado por cada nuevo autor. Entonces nosotros no estamos teniendo la dimensión del cristianismo como es, sino la dimensión del autor o el que lo racionalice de acuerdo a lo que tú decías, sus propias experiencias o su propio modo de conocer. Y por eso el deísta, o sea, digamos, los deístas han idealizado la ciencia, porque la ciencia es una herramienta de la razón. Entonces, como se piensa que la razón humana lo puede todo, llega a todo como si fuera infinita e ilimitada, entonces llega, como decía, a escucharse más lo que dicta la razón que lo que ha dictado, lo que ha pronunciado, lo que ha revelado el mismo Dios. Y eso pues es un engaño, es soberbia, o sea, es una soberbia intrínsecamente metida que hace que el hombre se constituya a sí mismo en un Dios. Entonces, lo que yo entiendo, eso creo. Y si pasa de ahí, pues sencillamente no existe. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues una soberbia que ya sabemos de dónde viene, de esa fuentecita de toda soberbia y de todo orgullo que es Satanás. Entonces nosotros debemos estar vigilantes por eso, porque son cosas que se nos van metiendo, se nos han metiendo muy sutilmente. Entonces ellos idealizan, idolatran la ciencia, y lo que diga la ciencia entonces es como si fuera una verdad suprema, y resulta que no, como veíamos con el programa con el doctor, ya se ha perdido esa objetividad también ahí en la ciencia, ya se puede manipular, se puede poner a un científico a decir cualquier cosa y entonces ya eso es verdad, no. Entonces el deísta, precisamente por estar tan apoyado en la propia razón humana, empieza a tener si es que cree en Dios, empieza a tener una visión de Dios muy fría, alejada. Entonces no lo deja, como tú lo decías ahora, pierde esa fe en la divina providencia, y eso es gravísimo. O sea, es como que cree en Dios, pero eso, como un Dios que creó y se fue. Y allá arréglensela ustedes, yo ya me encargué de darles todo, y resulta que ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero vive en un acto continuo de amarnos, de ayudarnos, y eso es lo que estamos aprendiendo en nuestro programa de Cielos Nuevos, Tierra Nueva, la luz de la divina voluntad, cómo se aprende a conocer la dimensión del verdadero Dios que está cercano, que está atento, que está siempre proveyendo. Eso es la divina providencia. El deísta es como si negara la intervención divina en el mundo y en la historia. Eso es gravísimo. Niega la intervención de Dios. O sea, aquí lo que nosotros hagamos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Lo que el mismo hombre hace, piensa que es el mismo hombre el que va a arreglar esto, y resulta que no es así. El fideísmo es una tendencia teológica que insiste especialmente en la fe, disminuyendo la capacidad de la razón para conocer las verdades religiosas. Entonces acá nos vamos al otro extremo. Entonces, fe sin razón. Estábamos hablando de razón sin fe. Y ahora vamos a hablar de lo contrario. Pero ¿acaso no nos lo dice el apóstol San Pedro? Nos dice que seamos capaces de dar razones de nuestra esperanza. Y San Pablo también lo dirá, estemos listos para dar razones de nuestra fe. Entonces, en este extremo, en este extremo yo diría, y estudiándolo, vemos que se raya en el secularismo, en que nosotros, mientras estamos dentro, insertos en nuestra fe, Dios está solamente presente en la fe del hombre, en lo que refiere a nuestra religión, a los ritos, a la iglesia misma, a la estructura de la iglesia, pero fuera no tenemos acción. Y acordémonos que nos dice, ustedes en el Evangelio lo dice, Padre, no son del mundo, pero están en el mundo. El cristiano auténtico debe vivir su fe en un mundo que tiene unas problemáticas sociales en todos los sentidos,
y debe llevar ese cristianismo, que es como la verdad, como verdadera libertad, como la auténtica manera de vivir y de empezar desde aquí un reino de salvación desde esta tierra. Entonces, en ese fideísmo caemos en que Dios está en nuestras prácticas religiosas, pero por ejemplo, cuando voy al campo social, mi fe ahí, ¿qué aplicación tendría? Cuando llego a mi casa, el cumplimiento de los deberes cuando diarios. Salgo de la iglesia y llego a mi casa. O sea, lo que tú quieres decir ahí, pues lo explico yo como con mis palabras, es que, o sea, la fe me ayuda a mí a dejar que Dios vaya ordenando mi campo en lo sobrenatural y la razón en lo natural, que son esas dos órdenes, esas dos realidades en que nos movemos. Por eso es que se necesitan la fe y la razón. ¿Por qué? Porque el hombre vive todo el tiempo entre esos dos reinos, el natural o el material y el espiritual o sobrenatural, en lo visible y en lo invisible. Entonces, si yo solo razono, entonces me quedo como preso en lo visible, en lo material, en lo natural. Y si yo solo fe, entonces me quedo solo como en el ámbito de lo inmaterial. Y lo que tú estás diciendo, como ejemplo para que nos entiendan, el fideísta es como aquel que se puede decir, no, solo oración, como en un misticismo no serio, sino como de juguete, como ahora hay tanto, como un misticismo, como jugando a ser místicos, entonces descuidan los deberes de Estado, cantidad de cosas que pueden pasar por eso, ¿no? Y no Pero es capaz. nos invitan a ir a una breve pausa, entonces ya regresamos, queridos amigos, con este tema tan interesante. No se aparten de nuestro canal, ya regresamos. Continuamos con ustedes en su programa Misión Familia. También el fideísmo trata las cosas de Dios solamente desde la fe y solo Dios está presente en las cosas de la fe. Entonces, lo que decíamos anteriormente, se va sacando a Dios de las estructuras sociales. Entonces, veamos cómo aquí podemos ir viendo que como son extremos, ¿no? Son extremos de la verdadera postura y del verdadero conocimiento de Cristo, entonces nos van sacando de la verdad y estos extremos se encuentran, porque tanto el deísta como el fideísta van sacando, el uno saca a Dios de su vida y el otro de su vida personal, ¿no? Entonces estaba allá, creó el mundo y lo puso como a marchar, pero ya quedó allá. Y el fideísta tiene un Dios tan metido en sí mismo y en su pequeña interioridad que no sabe cómo ajustarse él mismo y su fe al mundo, a la realidad temporal, porque acordémonos que vivimos una realidad temporal, porque estamos cuerpo y tenemos una vida acá en la tierra que estamos construyendo, ayudando en la construcción de esta vida, y también vamos caminando en miras a la vida sobrenatural, a esa dimensión sobrenatural. Entonces, el equilibrio es que la fe y la razón son necesarias juntas, en perfecto orden, cada una para el establecimiento de ese doble orden social. Por eso decimos doble orden social en su parte temporal y en la parte espiritual, o sea, hacia lo que vamos, pero que empezamos a vivir desde acá. Por eso, un ejemplo concreto, cuando una persona, nos puede haber pasado muchas de estas cosas, una persona es católico, practicante, misa del domingo, hace sus oraciones, pero se presentan temas de actualidad como son el tema del aborto, entonces duda. Son personas que pueden dudar, dice, no, pero pobrecita la niña en el caso de la violación, pues imagínese el trauma de la pobre niña y después ese niñito. Entonces, esta persona, aquí el fideísta está como incapacitado para racionalizar desde la fe. Otro ejemplo que tengo que es real, lo escuché, nosotros como iglesia estamos en miras a las comunidades y cuando digamos que se llegó a estructurar la comunidad y ahí se hicieron las casas y una casa tiene 2 habitaciones, otra casa tiene 5 habitaciones y echamos a las suertes y pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y repartimos las casas. Resulta que a la casa que tenía una pareja de abuelitos le tocó
la casa que tenía 5 cuartos. Y a la otra, y a la familia que tenía 5 hijos, le tocó la casa con 2 cuartos. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos iluminó. Entonces veamos cómo se convierte como si estuviéramos poniendo al Señor a hacer cosas unos experimentos irracionales. mágicos. Si nosotros vamos, ¿cómo podemos ver desde la fe? La fe nos dice y la razón nos dice que en la familia debe haber un orden. En ese orden también, en un ejemplo tan concreto como las habitaciones, debe cuidarse de que los niños tengan sus espacios, de que la familia tenga esos espacios, y que si hay una familia más pequeña, es un ejemplo muy pequeño, pero nos puede mostrar cómo nosotros nos perdemos si dejamos la fe sin la luz de la razón, y la razón sin la luz de la fe. Sí, y también pues es muy importante que nosotros entendamos, o sea, como el objetivo que yo quisiera con este programa es que veamos la importancia, ahora más que nunca, de la formación, o sea, de que conozcamos nuestra doctrina, de que conozcamos la verdad, de que conozcamos a Dios, porque si no lo conocemos vamos a ser engañados no solo por lo exterior, sino por mí mismo. O sea, yo mismo me puedo engañar porque empiezo a acomodarme según mi voluntad, según mi capricho humano. Entonces resulto creyendo como quiero creer, no como se debe creer, y por lo tanto resulto viviendo según mi voluntad, no como Dios lo quiere y como Él siempre lo ha pedido. También yo pensaba, devolviéndome un poco al tema del deísmo para que eso quede claro, no es que estemos diciendo que esté mal la razón o ser racionales, sino al contrario, o sea, es muy bueno, y los santos han sido personas muy inteligentes y muy estudiosas, y han pensado, han meditado, que precisamente algo que ayuda mucho a ir creciendo en esa unión con Dios o en esa santidad es la oración mental, o sea, el pensar en un misterio. Ahí se están, o sea, es una forma práctica de yo potencializar esas dos cosas que necesitamos, la fe y la razón. Con la oración mental yo estoy actuando en fe, porque es como una oración, estoy en presencia de Dios, estoy meditando sobre un misterio de Dios, pero lo estoy pensando, lo estoy tratando de comprender. Entonces, cuando la razón es iluminada por la fe, ya deja de ser una razón humana y empieza a convertirse en una razón divina. Y por eso vemos que los santos llegaron a pensar de una manera muy iluminada, y por eso ayudaron también al mundo aquí de lo temporal. Es decir, es un equilibrio que es muy necesario, porque es como si yo dijera que me voy a dedicar solo a la oración y entonces ya no me voy a bañar, ya no voy a comer, ya no voy a cuidar mi cuerpo. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? O lo contrario. Sí, yo creo en Dios y esto, pero nunca oro, nunca alimento el alma, nunca medito, nunca entro en contacto con ese reino sobrenatural, pues también. Entonces, antes de la revelación, antes de que el Señor hablara, era, digamos, justificable, o se entendía al ser un deísta, porque el hombre, y fue lo que le pasó a los filósofos griegos, que ellos vemos como la razón tiene un vestigio muy grande de Dios, porque ellos a punta, digamos, de pensar, llegaron a ser esos grandes filósofos griegos que muchos de ellos llegaron a dar como pinceladas del Dios verdadero, ¿cierto? Alcanzaron a tener vestigios del Dios verdadero. Pero una vez que ese Dios se reveló en Cristo, ya no hay justificación para yo quedarme siendo un deísta, o sea, para quedarme solo en lo que yo entiendo, en lo que yo pienso, como si fuera el hombre el que justificara a Dios, como si fuera el hombre el que diseñara a Dios, como si fuera el hombre el que hizo a Dios. Como esas herejías que están diciendo ahora que Dios no podría ser Dios sin el hombre. Eso es completa herejía. O sea, es eso, poner a la criatura en el lugar del creador. Entonces, ya una vez que Dios habló, ¿por qué me voy a quedar yo fiándome de mis propios criterios o de mis propias elucubraciones y pensamientos? Si Él ya me dijo, como dice en el catecismo claramente, esa revelación, a través de ella Dios puede llevar al ser humano a amarlo, a conocerlo y a servirlo mucho más allá de lo que el hombre podría por sus propias fuerzas. Entonces yo por mis propias fuerzas, ¿cuándo iba a llegar a tanto? En cambio, si yo escucho y creo y pienso y estudio lo que Dios ha revelado, puedo llegar a esa plenitud a la que Él nos quiere llevar. De lo contrario, no. Y sobre el fideísmo, pues había miles de ejemplos de los que tú estabas diciendo, o sea, del fideísmo, de ejemplos prácticos mucho, porque eso, cuando yo creo en Dios, soy practicante, oro y esto, pero en la vida práctica actúo como un ateo. Entonces ahí se viene el común del católico, ¿sí? Que se dice que es católico, pero sigue robando, sigue fornicando, sigue haciendo lo uno y lo otro.
Y es por eso, porque no ha habido un equilibrio entre la fe y la razón. Y no solamente vemos en el católico en el plano de nosotros los laicos, pero también en el plano de la jerarquía cuando en esa misión del clero y de los pastores de la iglesia de pastorear a las ovejas, y se cae en ese silencio entre las injusticias que ya están patentes en el mundo. Tenemos ahora concretamente en las noticias del último año, de los últimos tiempos, situaciones tan tristes como los casos de abusos en los que en muchos de los países en que han sucedido estos pareciera como si se hubiera hecho los oídos sordos ante realidades de injusticia que están pasando en el mundo, pero que son injusticias que el pastor debe guiar, que el pastor debe de cierta manera llevar consuelo a esas almas, y muchas veces se ha visto que eso no está presente. Entonces estamos sacando a Dios, dejándolo reducido a decir al rito, que es perfecto y que el rito nos acerca a Dios, pero no estamos llevando a Cristo a las almas. Continuamos en unos minutos con ustedes. Quédense con nosotros en su programa Misión Familia. Queridos hermanos, ya en esta última parte de este programa, sobre esto habría muchísimas cosas más que decir. Eso yo les invito pues a estudiar, a indagar qué es esto del fideísmo y del deísmo, y sobre todo eso, digamos, a estudiar qué ha dicho la Iglesia, porque por ejemplo en internet uno puede encontrar personas que defienden el deísmo y lo quieren poner de moda. Es decir, sí, eso está muy bien creer en Dios, pero no hay necesidad de creer en el Dios de la religión. ¿Sí? Eso está muy bien creer en Dios y claro, es muy lógico, como yo soy muy inteligente y muy racional, entonces mi inteligencia me dice que obviamente esto tan perfecto que es la creación tuvo que tener un hacedor, tuvo que tener un inventor. El deísta pretende eso, ¿no? O sea, yo soy tan listo que descubrí que detrás de la creación sí como que hay una inteligencia. Pero no me interesa conocer a esa inteligencia suprema o a ese ser divino que hizo la creación. Entonces, ¿qué postura es esa? Es facilista. Yo creo en Dios, pero no quiero someterme a lo que me pide ese Dios. Ese es el deísta. Entonces, es muy cómoda porque Dios nos exige. O sea, nosotros sabemos que el seguimiento de Cristo en la verdad tiene condiciones y es amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces el deísta pues le queda muy fácil quedarse creyendo en Dios, pero no ajustar su vida a la voluntad de ese Dios. Entonces ojo con eso, porque como digo, esa posición ahorita está muy en boga. Mucha gente es deísta, dentro y fuera de la iglesia, porque es muy realmente sí, es un fruto de la inteligencia también. O sea, por la razón se puede llegar a Dios, por lo menos a descubrir que Él existe, a comprender que Él existe, porque los mismos científicos, que son muy racionalistas, el ver la perfección del diseño de cada cosa, los ha llevado a creer en Dios, ¿sí? Pero aquí no se trata de quedarnos creyendo en Dios, aquí se trata de la unión con Dios, aquí se trata de que el Señor nos llama a unirnos en Él, a fundirnos en Él, a agradarlo a Él, y para eso sí que se necesita la fe y la razón. Entonces, sin fe no podemos llegar a la unión con Dios, y la sola fe no me va a llevar tampoco a la unión con Dios. Se necesitan las dos. Eso es lo que podemos concluir de este tema, y orémoslo, pidámosle al Señor que nos ayude, que aumente nuestra fe, pero mire que cuando yo racionalizo en lo que creo, como fruto aumenta mi fe. O sea, las dos se ayudan mutuamente, se apoyan mutuamente. Entonces, también ya concluyendo, tengamos en cuenta que son dos realidades: la sobrenatural, a la cual abordamos a través de la fe y de la razón, pero más que todo de la fe, diríamos así, prima la fe ayudada de la razón. Y en lo natural, las cosas temporales, estamos ayudados por la razón, pero esa razón tiene que tener un alma que es la fe. Son dos cosas distintas, aparentemente, pero están unidas profundamente y nos obligan a tener esa auténtica fe y una auténtica manera de racionalizar la vida presente. La Iglesia nos ha enseñado, la Iglesia es madre, maestra y custodia de la verdad, de la revelación en Cristo. Nos enseña que el recto restablecimiento de ese orden temporal, con miras hacia el orden sobrenatural,
solo es dado en ese camino hacia Dios, pero por medio de la persona de Jesucristo. Y es ese trabajo que tiene obligado la iglesia y nosotros como miembros de la iglesia. Entonces, en este camino tengamos mucho cuidado, porque si nosotros caminamos en el deísmo, entonces se va desdibujando el rostro de Cristo, y entonces vemos la ambigüedad en muchos de los pastores y en nuestra propia manera como cristianos de manifestar nuestra fe, una ambigüedad que nos lleva a hablar de un Dios, pero un Dios fuera de Cristo, y un Dios sin Cristo nos lleva al laicismo, porque solo por Cristo llegamos al Padre. Es el único camino para llegar al Padre, es Cristo. Dios ahora tiene un nombre que es Cristo, y no es un camino que se debe manifestar haciéndonos cómplices del mundo y de las estructuras del mundo, olvidándonos de que tenemos que ser claros en nuestra fe, una fe que debemos sustentar, y por eso en estos tiempos más que nunca debemos dar razón de nuestra fe, como lo invita San Pablo. Y sabemos que este programa y este canal lo ve mucha gente de fe, pero que corren ese gran peligro. Entonces yo te invito a que estudies tu fe, que la conozcas, que haya formación acompañada de oración. Bueno, queridos amigos, se nos agotó el tiempo. Esperamos pues que sigan acompañándonos en nuestros programas de Cielos Nuevos, Tierra Nueva, Misión Familia y todos los programas de la Franja de Fe. Que el Señor les conceda su gracia y su paz. Dios los bendiga.